Buenas tardes a todos, esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Este año, el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, SIGRAS, de la Universidad de Costa Rica, cumple su 50 aniversario y por ello hemos estado realizando diferentes actividades, entre ellas un ciclo de conferencias virtuales. Todas estas actividades se enmarcan en el quehacer del centro y su relación con la seguridad alimentaria. Todas estas charlas las hemos transmitido en vivo a través de la plataforma Zoom y en Facebook y también posteriormente las compartimos en las diferentes redes sociales que tenemos en el CIRIS. El día de hoy vamos a continuar con la última charla de este ciclo de conferencias virtuales titulada Análisis celular y ultraestructural en granos y semillas. La misma estará a cargo del máster Miguel Benavides Acevedo. Miguel es egresado de la Universidad de Costa Rica, tiene una formación base como bachiller en biología, bachiller y licenciado en histotecnología. Además, posee una maestría en biotecnología también de la Universidad de Costa Rica. Su investigación ha girado en torno a la combinación de técnicas de histología, citología y biotecnología para caracterizar y comprender fenómenos biológicos en plantas y animales. Actualmente, Miguel trabaja como investigación y docente en el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, también de la Universidad de Costa Rica. Pasamos ahora con Miguel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy con ustedes. Les agradezco mucho por su compañía para esta breve charla en la que vamos a hablar un poco sobre los análisis estructurales a nivel celular y a nivel de microscopía, específicamente aplicándolos al estudio de granos y semillas. ¿Ok? Entonces, los puntos que vamos a desarrollar hoy es, en primera instancia, hablar un poquito sobre las generalidades de la histocitotecnología, las etapas del procesamiento de una muestra para que pueda ser observada al microscopio, y vamos a hablar acerca de algunos ejemplos desarrollados aquí en el SIGRAS y ejemplos que se han reportado en literatura para lo que es el análisis en microscopía de luz, análisis en microscopía de fluorescencia y análisis en microscopía electrónica y confocal. Entonces, yo siempre soy muy preguntón. Entonces, eh, les quiero preguntar a ustedes, de estas tres imágenes, eh, ¿qué creen ustedes? Digamos, la A, en primera instancia, ¿creen ustedes que es una imagen del espacio, verdad? ¿O es una imagen de una célula? ¿Qué opinan? Creo que es del espacio la primera. La primera del espacio, dice Federico, muy bien. Ok. Eh, y esta, la C, Federico, ¿qué opina usted? Esa sí me parece que es un grano, Un grano. sí, o alguna estructura vegetal podría ser. Me parece que no, que es microscopía fluorescente o algo así. Ok, muy bien. Parece una imagen de microscopía de fluorescencia, muy bien. ¿Y qué opinan de la B? ¿Será algo, una imagen así como espacial o será una imagen de una célula? Está confusa, pero yo creo que sí es una célula. No es especial, no es espacial. No es espacial. Ok, muy bien. Sí, sí, Federico las pegó a las tres. Efectivamente, la A es una imagen del espacio, ¿verdad? De constelaciones. La C claramente es una célula, se ve el citoplasma que está coloreado de color cian y el núcleo rojo, ¿verdad? Y la B es la más confusa, ¿verdad? Porque pese a que el núcleo está teñido de este azul, gracias al DAPI, eh, todos estos puntos que son genes expresándose hacen como una similitud a lo que es una estrella, ¿verdad? O lo que uno pensaría que es una estrella en una imagen. Entonces, lo que les quiero mostrar con
con este slide es la inmensidad que uno puede observar al observar el espacio sideral, ¿verdad? Que es muy bonito realmente contemplar ese tipo de imágenes. Analógicamente se puede extrapolar también hacia el espacio microscópico, ¿verdad? Cada vez que se estudia más a nivel a nivel de tejidos, a nivel de células, nos podemos ir a nivel de elementos, de macromoléculas, de átomos, ¿verdad? Es un microuniverso lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, eso era lo que le quería transmitir con este slide. Entonces, ya empezando propiamente en el tema, el objetivo de la histocitotecnología en este caso es el estudio de tejidos, ¿verdad? Y de células que provienen ya sea de plantas o animales para estudiarlos a nivel macroscópico, hacer caracterizaciones macroscópicas y también caracterizaciones microscópicas, ¿ok? Las tres grandes áreas en las que se da esta aplicación es en la investigación, en la docencia y en el diagnóstico de patologías. Y en este caso lo vamos a aplicar para el estudio de granos y semillas sexuales y asexuales. Con semillas sexuales nos referimos a todas las semillas, ¿verdad? Que provienen naturalmente de una planta. Y las semillas asexuales podemos referirnos ya sea a la reproducción asexual natural de una planta o a la generación de semillas o micropropagación a nivel de laboratorio. ¿Ok? En ambos casos podemos hacer estudios de histología y de citología. Entonces, hay 4 grandes grupos de instrumentos que podemos utilizar para análisis de muestras para estos objetivos. Todos conocemos lo que es un estereoscopio, ¿verdad? Que nos permite ver detalles macroestructurales de alguna muestra. En este caso les pongo un ejemplo de una semilla que está teñida con TTC para ver viabilidad. ¿Ok? A nivel de microscopía, podemos hacer ya caracterizaciones mucho más profundas, mucho más específicas. Podemos visualizar las células y las características de las células para entender un fenómeno, ¿verdad? Para responder una pregunta de investigación. A nivel de microscopía electrónica, aquí les tengo un microscopio electrónico de barrido. En este caso, el microscopio nos sirve para poder visualizar a nivel tridimensional las características de una muestra con un aumento muy grande. Aquí podemos llegar a aumentos de cientos de miles de X, ¿verdad? Y el microscopio confocal, que es un microscopio que utiliza fluorescencia y ciertos algoritmos para poder generar imágenes como esta, en donde podemos visualizar las moléculas que se excitan a ciertas longitudes de onda de forma muy específica. En el caso de la histocitotecnología, a lo largo de las charlas que se han desarrollado por el 50 aniversario del SIGRAS, han hablado de las diferentes áreas de trabajo que se desarrollan en el SIGRAS, ¿verdad? La parte de biotecnología, la parte de mejoramiento genético, los laboratorios de grano, los laboratorios de semillas, el laboratorio de micotoxinas. La histología y la citología es una herramienta que puede ser utilizada en cualquiera de estas áreas, ¿verdad? Entonces, algunos de los ejemplos que les traigo es para desarrollar un poquito más la puesta en práctica, ¿verdad? De todas las técnicas que se pueden emplear para el estudio de granos y semillas a nivel de microscopía. Ok, entonces, para que nosotros podamos observar una muestra al microscopio, tiene que cumplir con diferentes parámetros, diferentes características.
Digamos, si yo quiero observar un cladodio de un cactus, por ejemplo, yo no puedo agarrar el cladodio completo y ponerlo sobre el microscopio y nada más prenderlo y tratar de ver las células. La muestra tiene que cumplir ciertas características. La más importante de ellas es el grosor. ¿Por qué? Porque en el caso, ya sea de la microscopía de luz o la microscopía electrónica, los fotones o los electrones que tienen que atravesar la muestra para poder, para que nosotros podamos visualizar el contenido del tejido y de las células, ¿verdad? Que componen la muestra. Entonces, para que los fotones o los electrones sean capaces de atravesar la muestra, tiene que tener un grosor muy, muy delgado. En el caso de microscopía de luz, hablamos de micrómetros de grosor, o sea, de milésimas de centímetro de grosor. Y en el caso de microscopía electrónica, hablamos de nanómetros de grosor. Eh, el detalle es que para poder obtener estos cortes tan delgados de micrómetros o nanómetros, ocupamos someter a la muestra a una serie de pasos, a una serie de sustancias químicas que nos hagan que la muestra pueda ser cortada con un micrótomo, que el micrótomo es la máquina que utilizamos para poder generar los cortes para microscopía de luz, y el ultramicrótomo sería para microscopía electrónica. Y el primer paso del procesamiento de las muestras es la fijación, que es el paso más importante de todos, y lo que pretende es preservar la muestra, los tejidos y las células. Entonces detiene todos los procesos autolíticos de la muestra para fijarlos por un periodo de tiempo con la morfología lo más cercana a su estado original. Siempre hay artefactos que se crean por la fijación. La muestra así nunca va a ser exactamente igual a como estaba cuando estaba viva, me refiero, porque se tiene que someter ya sea a una fijación química, que puede ser por inmersión o por perfusión, o a una fijación física, que puede ser por frío o por calor. Entonces, la química es la más utilizada y la inmersión es la subcategoría más utilizada. Y normalmente utilizamos un fijador o una mezcla de fijadores cuyo componente principal es la formalina. Entonces, es lo que más se utiliza. Y la fijación física por frío se utiliza la congelación con nitrógeno líquido para preservar la muestra lo más cercana a la realidad. De hecho, está la fijación que preserva las características lo más cercana a la realidad posible. Y se podrían cortar con esta máquina que se llama bueno, es un micrótomo que está dentro de una cámara de refrigeración. Entonces permite cortar las muestras congeladas en frío. ¿Ok? Posteriormente, después de la fijación, necesitamos hacer el procesamiento tisular. Entonces, nosotros aumentamos la rigidez de los tejidos embebiéndolos en una resina. Normalmente la resina más común que se utiliza para microscopía de luz es la parafina. Para microscopía electrónica es algún tipo de resina epóxica, que son resinas mucho más duras. Pero para ambos casos siempre hay que someter a la muestra a una deshidratación. Entonces normalmente se comienzan con porcentajes de alcohol cercanos al 70%, y se hace una deshidratación paulatina, aumentando el porcentaje de alcohol eh, paulatinamente, valga la redundancia, hasta llegar a una concentración de alcohol al 100% en teoría. Y posteriormente se hace lo que se llama un aclaramiento de la muestra con un solvente orgánico, que uno de los más utilizados es el sileno, que es dimetilbenceno, que hace la muestra soluble en la parafina, que es en la resina que utilizamos para microscopía de luz. Una vez que la muestra ya está embebida en la parafina, entonces podemos proceder
hacer la inclusión de tejidos, que es simplemente formar un bloquecito de parafina con este tipo de moldes para obtener la muestra que ocupamos colocar en el micrótomo. ¿Ok? Entonces es importante el tamaño correcto del molde de inclusión, la orientación correcta de la muestra y centrar siempre la muestra en el molde de inclusión y hacerlo rápido para evitar la formación de capas solidificadas de parafina. Una vez que tenemos el bloque de parafina, lo colocamos aquí en el micrótomo y ya podemos sacar secciones, como observan en esta imagen, que en este caso son secciones de aproximadamente 4 micrómetros de grosor. Y estas son las secciones que nosotros vamos a poder observarlas al microscopio. Solo que en este punto se encuentran transparentes. Los tejidos naturalmente, bueno, la mayoría de tejidos naturalmente se consideran transparentes. Hay ciertas sustancias que les da color, en el caso de las hojas, ¿verdad? Por ejemplo, la clorofila es la que les da color, pero a la hora de hacer el procesamiento de la muestra, todos los componentes que le daban color se pierden. Entonces, si colocamos la muestra como la cortamos en el microscopio, no vamos a poder observar bien las características citológicas y histológicas de la muestra, porque es transparente. Entonces, ocupamos teñirla con alguna sustancia específica dependiendo del objetivo que queramos alcanzar. ¿Ok? Entonces aquí está ya la muestra montada sobre el slide, sobre la lámina, ¿verdad? Sobre el portaobjetos. Y lo que hacemos es incubarla en una estufa a 60 grados centígrados por 1 hora para posteriormente pasar a lo que es la tinción. ¿Qué es la tinción? Es donde se abre como el panorama de posibilidades dependiendo del objetivo que queramos cumplir. La histología puede ser ya sea una herramienta complementaria para responder una pregunta de investigación o entender un fenómeno natural, o puede ser la herramienta central con la cual podemos abordar y responder este problema que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, hay diferentes tinciones que podemos utilizar para observar las muestras. Para microscopía de luz, tenemos la tinción topográfica y la tinción funcional. En este caso, lo que queremos alcanzar es la caracterización. En el caso de la topográfica, les pongo como un mapa topográfico para hacer una analogía, que queremos ver, digamos, todas las características generales de la muestra en general. En el caso de las tinciones funcionales, por ejemplo, les pongo un mapa hídrico porque lo que nos interesa es únicamente la distribución de los ríos a lo largo del país, por ejemplo. Entonces, si queremos ver la anatomía general de la muestra, podemos acudir a una tinción topográfica. Si queremos observar un componente en específico, entonces hacemos una tinción funcional. ¿Qué podemos teñir nosotros? Podemos teñir cualquier macromolécula, podemos teñir proteínas generales, en general, proteínas, o podemos marcar proteínas específicas. Podemos teñir carbohidratos. Hay tensiones igual, generalistas para ciertos carbohidratos y algunas que son específicas para ciertos grupos. Podemos teñir lípidos, si es lo que nos interesa. También podemos teñir hongos, en el caso de que estemos estudiando alguna patología que esté afectando a un almacén de semillas, por ejemplo, o a algún productor, ¿verdad? Que se está viendo afectado por alguna infección fúngica a nivel de granos o semillas. Y también podemos teñir bacterias, que no es como lo más común en granos y semillas, pero también se puede hacer. Con el desarrollo de las técnicas de biología molecular, se han desarrollado aplicaciones de biología molecular específicas para la histología y la citología.
Entonces, por ejemplo, el marcaje de proteínas lo podemos hacer con una técnica que se llama inmunohistoquímica, que la inmunohistoquímica lo que hace es marcar una proteína en específico. Las proteínas, ustedes saben que tienen grupos funcionales característicos para cada proteína, ¿verdad? Cada proteína es distinta y tiene grupos funcionales distintos. En el caso de la inmunohistoquímica, lo que se hace es desarrollar anticuerpos monoclonales o policlonales que ataquen a esa proteína. Entonces, esto se hace aislando la proteína de interés. Una vez que uno tenga la proteína de interés aislada, se le inyecta a algún animal, normalmente son ratones, conejos o caballos, para que el sistema inmunológico del animal reaccione y forme anticuerpos para que ataquen a ese cuerpo extraño, ¿verdad? Esa proteína que se le inyectó. Y posteriormente se le hace una extracción a la sangre al animal y se aíslan los anticuerpos que el animal desarrolló para combatir este cuerpo extraño que nosotros le introdujimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una inmunohistoquímica de hidrinas. En este caso es a nivel de cotiledones en Arabidopsis. Entonces es un ejemplo de una proteína que está marcada por inmunohistoquímica. En este caso, el anticuerpo primario está marcando estas dehidrinas y se utiliza un anticuerpo secundario para aumentar el marcaje, para hacerlo más amplio, y un cromógeno que nos permite identificar esa unión antígeno-anticuerpo. ¿Ok? También podemos hacer marcajes de ácidos nucleicos por medio de hibridación in situ. Entonces, se pueden desarrollar, por ejemplo, son anticuerpos que identifiquen una proteína que esté relacionada con un gen específico. Entonces, por ejemplo, hay histonas que están localizadas en ciertas regiones del genoma de una planta, ¿verdad? Entonces podemos generar anticuerpos que identifiquen esa histona, y esa histona de forma indirecta podemos aislar o identificar un gen o un grupo de genes en específico. También se puede hacer hibridación in situ, que son sondas específicas para marcar ARNs. Entonces, en este caso, es un ARN mensajero del gen CUC3, que es un gen que interviene en la diferenciación entre los cotiledones y los primordios de los meristemos, de igual forma en Arabidopsis. ¿Ok? Entonces, estas son técnicas de biología molecular que las aplicamos a lo que es análisis de tejidos o de células, ¿verdad? Entonces, la aplicación de estas dos técnicas es sumamente amplia, ¿verdad? Porque hay cientos de proteínas y hay miles de genes que podemos marcar de forma específica con estas técnicas para ver dónde se están expresando a nivel de tejidos, ¿verdad? O incluso a nivel de la célula, a ver si se está expresando a nivel de membrana, a nivel de citoplasma o a nivel de núcleo. Entonces podemos tener mucha información valiosa gracias a este tipo de técnicas. Ahora pasamos a lo que son los ejemplos específicos. Entonces, una función muy utilizada para lo que es histología vegetal es el ácido periódico de Schiff, que se abrevia con PAS por las siglas en inglés. Entonces, esta tensión lo que hace es una oxidación con el ácido periódico de glicosaminoglucanos neutros. En el caso de las plantas, por ejemplo, carbohidratos
almidón, celulosa, todo eso entra dentro de esta categoría. Entonces el ácido periódico lo que nos hace es oxidar los grupos de carbonos 1 y 2 vecinal de las moléculas de glucosa, y lo que hace es transformarlas en grupos aldehídos. Y estos grupos aldehídos reaccionan con la leucocoxina de Schiff, que es esta molécula grandota que ven acá, que es lo que nos da este color, que nosotros lo vemos al microscopio con un color fucsia. Entonces, por ejemplo, en este trabajo nosotros aplicamos esta técnica para marcar gránulos de almidón. En este caso son semillas asexuales, que son embriones somáticos de Swietenia macrophylla, en donde podemos ver acá todos los gránulos de almidón que está produciendo el embrión. En este caso es un embrión globular que es capaz de producir su propio alimento. Entonces de forma indirecta se puede comprobar que es un embrión propiamente dicho. ¿Ok? Hay una combinación que es sumamente útil que se puede hacer con el PAS, esta que acabamos de ver, y el azul de Comassi. Entonces, el PAS, como les dije, nos va a teñir glicosaminoglucanos neutros, carbohidratos estructurales y de almacenamiento. Y el azul de Comassi nos tiñe proteínas en general. Entonces, es una tinción muy, muy útil. En este caso, podemos observar cortes, de igual forma son embriones somáticos, en este caso es de papaya, que lo que queríamos hacer era una criopreservación de estos embriones somáticos. Entonces, poderlos congelar con nitrógeno líquido, mantenerlos a muy bajas temperaturas y posteriormente poder colocar los embriones en un medio de regeneración y que se desarrollaran a nivel de plántulas, ¿verdad? Pero el problema que enfrentamos es que por alguna razón no, después del congelamiento, los embriones no hay forma de que germinen. Entonces, nosotros hicimos pruebas de viabilidad con TTC para ver si los embriones estaban viables o no después del proceso de congelamiento, y salía que no, o sea, que no eran viables. Pero a nivel de histología, a nivel microscópico, se observaba que el embrión estaba intacto, que el embrión estaba completamente, no tenía ningún cambio morfológico. Entonces, en la A y la C les muestro dos embriones que se analizaron antes del tratamiento de congelación, y en la B y la D después del tratamiento de congelación. Entonces, en la A y la C ustedes pueden ver que hay una distribución bastante clara de las proteínas, que son todas estas que se tiñen de color azul, ¿verdad? Y carbohidratos también, ¿verdad? Se pueden ver ambas macromoléculas a lo largo de los dos embriones, ¿verdad? Pero posteriormente a la congelación, como ustedes pueden ver, se pierde casi que por completo las proteínas, ¿verdad? Casi que solo se ven carbohidratos, y en el caso de la B sí se ve bastante degradado el tejido. Todos estos huecos sí son procesos ya de necrosis, ¿verdad? Y autólisis que se activan. Pero habían embriones que mantenían su integridad estructural, pero que su metabolismo de producción de proteínas estaba como muy disminuido o apagado. Entonces, gracias a estas tinciones, uno puede hipotetizar que puede que durante el proceso de congelamiento haya alguna alteración del metabolismo mitocondrial de los embriones, que haga que entren como en una fase de latencia, ¿verdad? En donde no gasta energía en la producción de proteínas. Entonces se pueden desarrollar estrategias para poder activar este metabolismo mitocondrial. Aquí tenemos otro
otro ejemplo con esta misma tinción. En este caso son embriones de papaya. Entonces, estos no fueron sometidos a congelación ni a ninguna crioconservación, sino simplemente son semillas comunes y corrientes de papaya, en donde podemos observar la anatomía general, ¿verdad? Podemos identificar el embrión, el endospermo, los integumentos internos y externos y caracterizar a nivel citológico la morfología de las diferentes células, ¿verdad? Que aquí podemos ver una gran gama de colores, de densidades citoplasmáticas, de núcleos, algunos prominentes, algunas células anucleadas que no tienen núcleo. Entonces podemos hacer una caracterización anatómica general de la semilla. Otra tinción muy utilizada es el azul de toluidina, que es una tinción muy fácil de hacer y que se obtiene muy buenos resultados. En el caso del azul de toluidina es una tinción metacromática, que con metacromático lo que nos referimos es que dependiendo de la reacción entre el colorante y los grupos funcionales de las proteínas con las que reaccione, así va a cambiar la tonalidad de la coloración. Entonces, pese a que el colorante es azul, se pueden generar diferentes tonalidades de azul, de rojos, incluso de verdes. Entonces, en este caso, podemos observar semillas de Dichondra, que es una especie ornamental muy bonita, en donde el objetivo que se necesitaba caracterizar era qué tan efectivo era un protocolo de escarificación mecánica. Entonces, la semilla tiene diferentes capas, ¿verdad? Entonces, podemos medir, por ejemplo, el grosor de la testa externa, cuánto mide la testa, si es una escarificación física. Normalmente se prueban diferentes potencias de la escarificación o tiempos, ¿verdad?, a los que se somete la semilla. Y se puede determinar, por ejemplo, en la B pueden ver cómo esa testa se gastó bastante bien, ¿verdad? Pero que no afectó ninguna de las estructuras internas de la semilla. Entonces, en el caso de que se requiera para algún estudio o alguna aplicación a nivel de una compañía, se pueden utilizar este tipo de técnicas para ver qué tan efectivos, qué tan drásticos son los tratamientos de escarificación, en este caso física, pero también podría ser escarificación química, ¿verdad? Si el protocolo que se está empleando afecta el embrión, ¿verdad? O el endospermo, los cotiledones, entonces se puede saber que es un protocolo muy drástico. Otra tinción es la hematoxilina safranina. En este caso, se utilizó para caracterizar la anatomía general de las semillas de esta orquídea que se llama Cephalentera falcata. Entonces, lo que los autores en este caso querían caracterizar era el desarrollo embriogénico desde sus primeras etapas hasta las últimas etapas del desarrollo de esta especie. Entonces, desde la A podemos ver cómo se empieza a desarrollar el embrión, cómo va creciendo consecutivamente, ¿verdad? Hasta llenar todo el espacio que tiene disponible y aumentar su densidad citoplasmática y la densidad de organelas y vacuolas y gránulos de almacenamiento energético que tiene disponible. ¿Ok? El rojo de Nilo es una tinción, en este caso es una tinción funcional, que lo que nos tiñe son cuerpos lipídicos. Entonces aquí podemos ver esta serie de microfotografías muy bonitas, en donde con microscopía confocal se puede ver la distribución de cuerpos lipídicos, en este caso son en embriones de Arabidopsis. Entonces se puede obtener
microfotografías como esta, la A, la B y la C, que son en las que podemos observar como el embrión completo, ¿verdad? Y en qué partes están concentrados estos cuerpos lipídicos, o podemos hacer un zoom mucho mayor, por ejemplo en esta, la N, la O y la P, en donde podemos ver los cuerpos lipídicos. Aquí podemos ver, por ejemplo, una sola célula tiene una gran cantidad de cuerpos lipídicos dentro de ella con diferentes diámetros, ¿verdad? Entonces es un ejemplo muy bonito de algo que se puede hacer con el ojo de Nilo y un microscopio confocal. También aquí podemos observar lípidos de membrana, ¿verdad? Entonces son lípidos estructurales, entonces también podríamos visualizarlos con esta tinción, porque no es específica para lípidos de almacenamiento, sino que también pueden ser lípidos estructurales. Esta prueba de TTC, supongo que muchos de ustedes están familiarizados con esta prueba que es de viabilidad. Entonces, lo que se hace a nivel macroscópico, en el caso donde semillas grandes o en el caso de semillas como orquídeas, puede ser a nivel microscópico, es ver si el colorante reacciona, si el colorante puede ingresar a la célula para ver si está mitocondrialmente activa. Entonces se considera una célula viable. Si no está mitocondrialmente activa, se considera una célula no viable. Y la reacción es este color rojizo que nos da que nos ayuda a identificar el índice o el porcentaje de viabilidad de la semilla. Hay un reportero que se llama GUS, que es una tinción que se utiliza normalmente en transformación genética para poder ver si un explante se transformó, o sea, se introdujo dentro de su genoma un gen exógeno o una mutación inducida o no. Entonces, normalmente el BUS se puede utilizar a nivel macroscópico. Nosotros podemos observar el desplante y ver si cambia color azul o si tiene alguna parte azul, podemos ver la parte en que se está transformada, pero también podemos hacer cortes a nivel de histología para ver en qué parte, en qué estructura, en este caso en semilla de Arabidopsis, en la parte de un integumento interno de la semilla es donde se está expresando este gen reportero, ¿verdad? Entonces podemos caracterizarlo un poquito más amplio, no solo si se coloreó azul o no a nivel macroscópico, sino a nivel microscópico en qué parte de la semilla es que se está expresando este gen reportero. Entonces es una aplicación bastante útil para entender un poco más dónde es que se está expresando el gen que se introdujo. Algunos ejemplos de inmunohistoquímica. En este caso tenemos una inmunolocalización del ácido abscísico en semillas de Medicago truncata. Entonces aquí podemos ver controles negativos en la A y la B, en la A y la C, perdón. Y en la B y la D podemos ver microfotografías en donde se está expresando el gen del ABA, que en este caso se marcan de este color como verde y los podemos observar en microscopía electrónica. Perdón, esto es microscopía de fluorescencia. Entonces tenemos fondo oscuro y un fluorócromo que nos indica la reacción antígeno-anticuerpo que ocurrió entre el epítopo y el parátopo. ¿Ok? Aquí hay un inmunomarcaje. En este caso es para determinar grados de metilación porque marca la 5-metilcitosina
En este caso es en una germinación tardía de Silene latifolia. Entonces aquí podemos observar que hay una baja señal de esta 5-metilcitosina a nivel del hipocótilo. A nivel del cotiledón hay mucho más puntitos, ¿verdad? Que nos indica que que está mucho más metilado a nivel del cotiledón y a nivel del meristemo radicular también. A nivel de microscopía electrónica de barrido, normalmente lo que se hacen son caracterizaciones macroscópicas generales de las muestras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos embriones en diferentes estados de desarrollo, estados globulares, estados corazón, que le llaman, estados torpedo, estados cotiledonales. Entonces podemos hacer una caracterización tridimensional a nivel macro, pero con una resolución muy amplia. Entonces, en este caso, por ejemplo, se caracterizaron la epidermis de 5 géneros de orquídeas. La A y la B pertenecen a este género, Calladenia arenicola, la C y la D al Eurus, la E y la F al Pterostylis y la G y la H a Felinitra. Ok, entonces podemos ver la morfología general de las semillas. Podemos, si hacemos zoom, identificar estos poros, ¿verdad? Que se encuentran a lo largo de estas crestas muy características de estas semillas y poder quizás desarrollar características diagnósticas a nivel morfológico para poder diferenciar estos 5 géneros. Puede ser la densidad de estos poros, el diámetro, la forma, ¿verdad? Pues aquí pueden ver que es una forma muy lenticular. En la D son mucho más ovalados, en la F son triangulares, ¿verdad? En la H también son triangulares, entonces se pueden desarrollar diferentes estrategias para identificación taxonómica con este tipo de caracterización macro. También, en este caso, es de parte de la tesis de maestría de una estudiante del CIGRAS de Delhi, en donde ella probó una hipótesis que se había publicado en un artículo en donde habían identificado microfisuras en el hilio del frijol. Entonces aquí podemos ver una microfisura que se relaciona, según los autores, con el proceso de indivisión. Entonces, Delmi lo que estaba tratando es de caracterizar a nivel macroscópico, con microscopía electrónica de barrido, la presencia o ausencia de este tipo de microfisuras en variedades que tienen una alta o baja indivisión. ¿Ok? En microscopía electrónica de transmisión, ya nos vamos a un nivel celular mucho más amplio, con mucha más resolución, en donde con un microscopio electrónico podemos observar detalles, por ejemplo, de cuerpos proteicos, en este caso los que están señalados por las flechas, podemos medirlos, sacar un índice de qué tan redondos son, por ejemplo, podemos identificar cuerpos lipídicos, que son los que están señalados aquí con esta I o L minúscula. Podemos identificar y caracterizar gránulos de almidón a nivel de la célula, ¿verdad? Identificar diferentes organelas como el aparato de Golgi y diferentes características citológicas mucho más específicas. Hay una técnica bastante curiosa que lo que trata es de evitar de los problemas que tienen los análisis histológicos, que son análisis destructivos. Si nosotros analizamos una muestra, literalmente tenemos que matarla para poderla visualizar. Entonces, hubo unos autores que desarrollaron una estrategia con rayos X para caracterizar el desarrollo embriológico de semillas de maíz en diferentes tiempos después de la polinización.
y desarrollaron un mejoramiento en el contraste para poder identificar las diferentes estructuras, ¿verdad? El célula, el endospermo, los embriones, y se obtiene una resolución bastante decente. El único problema de esto es que es bastante caro, ¿verdad? Porque son rayos X a nivel de tomografía, ¿verdad? Entonces analizar muestras a este nivel y se ocupa bastante de presupuesto. Normalmente es más barato matar unas cuantas semillas, ¿verdad? Para poderlas analizar con microscopía de luz o electrónica y no recurrir a este tipo de técnicas, pero me pareció importante mencionar. Entonces, ya para ir terminando, existe una gran gama de técnicas para análisis histológico y citológico. Aquí vemos algunas de ellas para hacer descripciones morfológicas, para la detección de macromoléculas a nivel general o el marcaje específico de proteínas y ácidos nucleicos, para la identificación de microorganismos también se puede hacer. Tal vez no lo desarrollé en esta presentación por cuestiones de tiempo, pero de igual forma podemos identificar presencia o ausencia de hongos y bacterias y alguna característica específica para bacterias gram positivas o gram negativas o características anatómicas para identificar algún hongo, pero normalmente es como presencia o ausencia, y si ocupamos ponerle nombre y apellido a la bacteria o al hongo, tenemos que recurrir a técnicas moleculares. Claramente, este tipo de estudios son de gran importancia para el estudio de granos y semillas, ya sea para la parte de investigación, ¿verdad? Para entender cómo funcionan ciertos procesos biológicos a nivel de semillas de especies de importancia agronómica o importancia biológica, para la docencia, que los estudiantes puedan ver cómo ocurren los procesos en tiempo real, de los procesos de división, de germinación, etcétera, y poder hacer un vínculo entre la anatomía con la fisiología, ¿verdad? Y para el diagnóstico en el caso de algún proceso patológico que se esté desarrollando. No sé si tienen alguna pregunta. Quedó abierto. Aquí les dejo algunas referencias que se utilizaron. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos ver. Gracias, Miguel, por esta interesante charla. Muy bonita la presentación. No sé si tienen alguna consulta para Miguel. Yo quería preguntar, en mi pasantía trabajé con Dieca en caña de azúcar y ellos, bueno, se sale un toque del tema de granos, pero querían hacer un estudio, ¿verdad?, de microscópico, solo que al final no se pudo avanzar más porque sí hacía falta el presupuesto y como que no se planificó muy bien, fue algo que salió fue una idea que surgió sobre la marcha, pero yo entiendo que una limitante a veces puede ser la fijación tisular, que eh, no es eterna, ¿verdad? Tiene su límite de tiempo. Depende de la fijación, podríamos conservar una muestra más o menos tiempo, y cuáles serían los periodos en los que uno puede pretender mantener una muestra en condiciones adecuadas para el análisis. Sí, muchas gracias por la pregunta, Federico, muy bueno. La fijación, como les digo, es el paso más importante. Si se hace una buena fijación, los procesos posteriores van a ir sobre la marcha. Si se hace una mala fijación, hay que botar la muestra porque no vale la pena perder el tiempo. La fijación depende mucho de qué es lo que queremos observar. Entonces, si queremos observar anatomía general, por ejemplo, normalmente lo que se utiliza es una mezcla fijadora que se llama FA, que está compuesta por formalina, alcohol y ácido acético. Si queremos observar algún compuesto en específico, alguna proteína, pues, inmunohistoquímica o proteínas en generales o carbohidratos en generales, hay fijadores específicos para cada macromolécula. En el caso de la más utilizada, que es el FA, que es para anatomía general y algunas macromoléculas, uno puede hacer la fijación o la recomendación para la fijación es introducir una muestra de un tamaño que no supere los 2 centímetros por 1 centímetro por 1 centímetro. Son muestras muy, muy pequeñas
Normalmente entre más pequeña sea la muestra que uno tome, más fácil va a ser el procesamiento de la muestra para histología. Eh, la fijación en formalina se hace por inmersión. Agarramos la muestra, la introducimos en la mezcla fijadora y la dejamos 72 horas a temperatura ambiente. Y posterior a esas 72 horas a temperatura ambiente, uno podría almacenar la muestra en refrigeración a 5 grados centígrados hasta por un año, sin ningún problema. Incluso hay gente que lo ha dejado ya más tiempo, pero no es lo más recomendable. Pero lo principal es el grosor de la muestra y que uno lo introduzca en una cantidad de formalina que sea al menos 20 veces mayor el volumen de formalina con respecto al volumen de la muestra, para que no haya ningún reactivo limitante que impida que se lleve a cabo la aplicación de forma correcta. Pero si se hace bien, se puede tener la muestra ahí por un año sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Tienen alguna otra consulta? Miguel, con lo que mencionabas antes, bueno, un poco en las conclusiones, ¿verdad? De las aplicaciones que puede tener para diversos aspectos, en granos y semillas, por ejemplo. Ahora que vimos algunas imágenes de los cuerpos proteicos, cuerpos lipídicos, almidón y demás, pensé un poquitito en algunos factores que se evalúan a nivel físico, ¿verdad? En granos, como es el caso del arroz, ¿verdad? Esto del grano yesoso. Hace poco incluso estuve por ahí investigando un poquito sobre esto y sí encontré varios, ¿verdad? Artículos en donde enfatizan mucho esto, ¿verdad? El análisis ya a nivel celular, porque si bien es ¿verdad? Un factor como físico, que por ahí está como la parte genética, el ambiente, hay que llegar un poquito más, ¿verdad? Profundizar un poco más en la investigación y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De las aplicaciones que tienen estas técnicas. Sí, sí, claro. Hay varias investigaciones que se han hecho con el cambio en el tamaño y en la distribución y cantidad de este tipo de cuerpos proteicos y lipídicos bajo diferentes tiempos de almacenamiento, por ejemplo, de granos y semillas, o incluso a nivel ya eso sería un poco más adelante, a nivel de harinas, de las mezclas que hacen de diferentes tipos de harinas, cómo cambian también este tipo de estructuras a nivel microscópico. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Con No gusto. sé si tienen más consultas para Miguel. Bueno, entonces tal vez podamos ir haciendo el cierre. Bueno, les agradecemos muchísimo, ¿verdad? Su participación. Nuevamente, muchas gracias a Miguel por esta interesante charla. Como les mencioné al inicio, todas estas charlas las vamos a transmitir, las vamos a compartir, perdón, en las redes sociales, ¿verdad? Las diferentes redes sociales que tenemos en el centro. Esta fue la última charla por ahora de este ciclo de conferencias virtuales. Pero les invitamos ahora la semana que sigue, el viernes 30 de septiembre, a la feria en donde vamos a celebrar los 50 años del SIGRAS. Esta feria se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, en el instituto, específicamente en el Instituto de Investigaciones Agrícolas, en el IA, ubicado en la facultad, acá en San Pedro de Montes de Oca. Vamos a estar, ¿verdad?, llevando a cabo diferentes actividades y esperamos que nos puedan acompañar. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su participación. Que pasen una feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.